La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida.
mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Primero lo enterraron en la iglesia de Garrison en Potsdam, Alemania, junto a su padre Federico Guillermo. De allí, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, lo sacaron y lo llevaron al refugio secreto del mariscal Hermann Göring. De allí lo llevaron a una mina de sal en Turingia, Alemania Oriental, a casi 5.000 metros bajo la superficie de la tierra. De ahí lo llevaron a una iglesia en el pueblo de Marburgo, en Alemania Occidental, y por fin, agosto del año 91, después de 205 años de haber muerto, el cuerpo de Federico I, el Grande, rey de Prusia, fue sepultado donde él quería, en los jardines de su palacio de verano en la ciudad de Potsdam. Y uno, amigo, se pregunta, ¿tiene realmente alguna importancia el lugar donde uno es enterrado? Los grandes de este mundo ponen sumo interés tanto en el lugar donde van a vivir como en el lugar donde serán enterrados. Piensan que personas de alta categoría como ellos deben ser sepultados en lugares de grandeza y de renombre. Así fue con Federico I, el Grande, rey de Prusia, filósofo, artista, mecenas de literatos y formidable guerrero. Él quiso ser enterrado sin ninguna pompa ni ceremonia en los jardines de su palacio que bautizó sans souci, que en francés es sin preocupación. Pero los azares de la política y de la historia lo llevaron de lugar en lugar hasta que por fin, 205 años después de su muerte, sus restos descansarán ahora donde él siempre quiso. Y surge de nuevo la pregunta, ¿tiene después de todo real importancia el lugar donde uno es enterrado? Amigo, estudiemos esto por un momento. Somos cuerpo y alma, lo material y lo espiritual, lo pasajero y lo eterno. El cuerpo que nos sostiene vino de la tierra y a la tierra regresa. El alma, esa parte inmaterial nuestra, que es el ser que realmente somos, es eterna. Es triste, mi amigo, que más concernimiento le damos a la parte nuestra que retorna al polvo que a la que nunca muere. Ciertamente para los familiares y amigos íntimos, el lugar donde queda el cuerpo tiene importancia. Pero sin faltar respeto o más aún reverencia al deseo de familiares, para la persona que muere, lo más importante es dónde irá después de la muerte. Es el destino del alma lo que vale, no el destino del cuerpo. Amigo, Cristo ofrece no sepulturas en mausoleos de mármol, sino una morada eterna en gloria celestial. Démosle a Cristo Jesús hoy mismo nuestro corazón y Él nos dará una vida íntegra y buena aquí y una vida de gloria eterna en el más allá. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno. Que mi Señor ande conmigo. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el A Señor. Cristo clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor.
fuerzas y te sientes desmayar, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes sin fuerzas y te sientes desmayar, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Su poder sigue siendo el mismo. el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, te Responderé en el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. en el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clámale, llama su nombre, llama su nombre. Estamos delante de su presencia. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Señor. Bien, abra su Biblia allá en Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo número 29. Gloria a Dios. Y vamos a leer hasta el 32. Dice, para la gloria del Padre y bendición de nuestra vida. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tome su lugar, gloria al Señor, en esta tarde, y quisiera hablar en el tema avanzando por convicción en la palabra de Dios y no por emoción. Gloria al Señor. Avanzando por convicción en la palabra de Dios y no por emoción. La palabra convicción se define como seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Gloria al Señor. Pero cuando hablamos, de la emoción, hermano, la emoción es definida de varias formas. Una de ellas es que se define como
un conjunto de respuestas, se dice neuroquímicas y hormonales, que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Gloria al Señor. Nosotros, hermano, por naturaleza, tenemos emociones y lo que podríamos conocer como sentimientos. Gloria al Señor. También, cuando hablamos de emoción, hablamos de, o se define como alteración del ánimo intensa y pasajera. Gloria al Señor. Se dice también agradable o penosa, o también se define como un interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de las emociones, pues también estamos hablando de los sentimientos, que es algo natural en el ser humano. Es algo que lo tenemos todos, todo ser humano por naturaleza, sentimos y somos emotivos. Gloria al Señor. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en un cuerpo como el de nosotros, manifestó, hermano, o expresó la emoción que hay en el ser humano. Alabado sea el Señor. Y observamos, por ejemplo, si usted toma nota, hermano, observamos allá en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, gloria al Señor. Aquí podemos observar cómo el Señor, en el último momento crítico de su vida, Él manifiesta, hermano, lo que estaba sintiendo dentro de Él mismo. Gloria al Señor. Por ejemplo, el capítulo 14, el versículo 33, mire lo que dice la Biblia. El versículo 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Oiga, qué tremendo. Ahora, el Señor, era 100% Dios y 100% hombre mientras estuvo en esta tierra. Nuestro Dios en sí no es un Dios, hermano, que, gloria al Señor, se angustie, podríamos decir, que sufra de angustias. Pero como Él estaba en un cuerpo humano, comenzamos a notar que esto es expresado, hermano, hacia los discípulos. Y Él mismo les dice a ellos, gloria al Señor, Él les dice, gloria a Dios, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero el versículo 34 dice, Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Note que Él está diciendo, mi alma está muy triste. Es decir, expresó lo que Él sentía. Cuando alguien está triste fuertemente, hermano, no hay sonrisas, no hay alegría que pueda expresar muchas veces en su rostro. Gloria al Señor.
sino que expresa angustia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero note entonces que aquí la Biblia nos habla cómo Él se expresa. Esto nos habla de emociones, de sentimientos en el área natural de todo ser humano. Gloria al Señor. Amén. Es lamentable ver cuánta gente, hermano, hace pensar a otros que son intocables, son, hermano, que no son sensibles. Alabado sea el Señor. Cuando nuestro mismo Señor Jesucristo habla o vemos que Él se expresó de esta manera. Cristo vive para siempre. Y esto es maravilloso porque podemos entender que Él entiende lo que usted y yo pasamos. Amén. Que Él entiende la situación que el hombre puede estar pasando. Por ejemplo, también vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 19, el versículo 41, usted ve aquí otra expresión de sentimientos y emociones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que de hecho hay gente que, hermano, hay personas que son bastante fuertes en expresar sentimientos y emociones, pero que los tienen. Y hay quienes de veras que son exagerados en manifestar también las emociones. Con una cosita, hermano, ya les salen las lágrimas. Y qué bueno que sea orando o buscando al Señor o adorando a Dios. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice aquí, hermano, en el versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es llorar, hermano? Obviamente, todos entendemos cuando leemos, hermano, esta palabra o esto que vemos aquí, que el Señor lloró sobre ella. Amén. Y el hecho que lloró no quiere decir que el Señor fuera un cobarde, no quiere decir que el Señor fuera un flojo, no quiere decir que el Señor fuera tan suave, ¿verdad? Porque si alguien ve llorar al Señor, mucha gente en nuestros días que se la lleva de ser gente como de hierro, hermano, dirían, no, el Señor muy blandito. No, pero Él está expresando. Él está expresando, hermano, y no está exagerando. Él está expresando su amor, su misericordia, su compasión hacia la gente, hacia una ciudad, hacia un pueblo que se alejó de Él. Alabado sea el Señor. Note que aquí vemos la expresión de sentimientos y emociones de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Por ejemplo, también si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 11, del 30 en adelante, usted se va a encontrar allí que Jesús, hermano, observó a la gente que lloraba, hermano, y trataban de consolar a María y a Marta por la muerte de Lázaro. Amén. Pero ¿qué es lo que observamos, hermano? La Biblia dice en el versículo 33 que Jesús, al verla llorando, hermano, y dice, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso es tremendo, hermano.
Por si usted piensa que nadie entiende lo que está pasando, que nadie entiende la situación que está atravesando, hermano, gloria al Señor, o que los demás, hermano, hermano, voltean, por decir así, la cara a un lado, hermano, Dios sí le entiende. Dios sí sabe lo que usted está pasando. Dios sí sabe lo que usted está, hermano, gloria al Señor, sintiendo en ese momento. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y entonces, hermano, fue ahí donde el Señor, incluso cuando Él dice dónde le pusieron y fue a ver, la Biblia dice que Jesús lloró. Es uno de los versículos más pequeños de la Escritura. Jesús lloró. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, lo que quiero que me entienda es que el Señor mismo es un ejemplo de que como seres humanos estamos llenos de sentimientos y emociones, hermano, que por naturaleza traemos incluidos. Porque no somos robots, no somos seres, hermano, que insensibles, no somos seres computarizados, somos personas, hermano, hechos a imagen y semejanza del Dios de los cielos. Gloria al Señor. Pero esto es en el aspecto emocional también. Usted nota, hermano, que el Señor allá en Juan capítulo 2 verso 15, estuve recolectando estos versículos para que podamos entender un poco esta enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y hermano, en esos versículos usted encuentra cómo el Señor también manifestó enojo por la gente. Amén. El Señor hizo un azote de cuerdas y comenzó a echar fuera a todos los cambistas, a todos habían bueyes, hermano, y animales allá adentro, porque la gente, hermano, había hecho de la casa de Dios un lugar de comercio, de ganancias. La gente ya llegaba allí, hermano, no por ir a adorar, no por ir a exaltar, sino por ir a ver qué podía ganar, hermano, en las actividades del templo. Y Dios se desagrada de eso. Alabado sea el Señor. Que de hecho, hermano, vamos a crecer si Cristo tarda en venir, hermano, y Dios nos permitirá hacer confraternidades y quizás convenciones, no lo sabemos. Me gusta la fe que tiene usted. Amén. Ese estruendo de ese amén, hermano, despierta hasta el más dormido. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, gloria al Señor, ahí es donde hay que cuidar el corazón. Incluso el venir a la casa de Dios, hermano, no puede ser con el pensamiento, hermano, de ganancias materiales, sino tenemos que venirle a alabar, a exaltar, a adorar, a glorificar su nombre, hermano. Qué triste es ver cuánta gente tiene conceptos equivocados en la mente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que si viene una persona, llamémosle así, de gobierno a regalar víveres a algún lugar, ahí se amontonan, hermano, y un montón de gente hasta que dice ser cristianos porque dicen vengo a recibir algo. Pero ¿por qué no tiene ese concepto para llegar a la casa del Señor? Voy a recibir algo. No es algo material, es algo espiritual, es algo mejor que cualquier cosa en esta tierra, amado hermano, gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces el Señor expresó, hermano,
su enojo. Esto es parte de una emoción en una persona. ¿Cuántos se han enojado alguna vez? Amén. O aquí no hay nadie que se enoje. La pura pasividad, ¿verdad, hermano? Todos nos hemos enojado, por lo menos yo me he enojado. Gloria al Señor. Nos hemos enojado en algún momento y a veces expresamos nuestro enojo. Amén. Que de hecho pues no es un pecado, media vez usted no se pase de la raya, ni que el sol se ponga sobre su enojo. Amén. Porque obviamente usted, hermano, por ejemplo, con un hijo malcriado, usted tiene que expresar su enojo. Yo no creo que usted no exprese su enojo. Ahí creo que sería malo si usted no lo expresa. Gloria al Señor. Usted tiene que expresar el enojo, pero no sobrepasarse. ¿Me entiende? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces todo esto tiene que ver con nuestras emociones. Somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos, hermano, sentimientos, gloria al Señor. Pero también, hermano, me llama la atención porque en la Biblia encontramos emociones no controladas. Ese es un problema. Porque sí tenemos emociones, pero hay que controlarlas. Amén. Existen las emociones no controladas. Por ejemplo, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, usted va a ver emociones no controladas. Si usted se da cuenta, el Señor se enojó, pero hay un pasaje de la Biblia de los Evangelios que dice que inmediatamente les fue revelado a los discípulos que lo que el Señor estaba haciendo era conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque cualquiera que viera a Jesús hacer eso hubiera dicho, uy, no, qué exagerado. Pero inmediatamente el Espíritu Santo obró y dijo, es que esto es lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Qué tremendo, gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Pero miren lo que son las emociones no controladas, hermano. Amén. Aquí estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y es bueno, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios, que de hecho de eso se trata este tema. De avanzar por convicción en la palabra y no por emoción. Amén. Es decir, nosotros tenemos que luchar por amar la enseñanza de la palabra de Dios. Y no un mero entretenimiento. Hay gente que le gusta el entretenimiento y por eso es que, hermano, vive desubicada. Hay gente que vive desubicada, no sabe para dónde agarrar, no sabe, hermano. Hay gente que piensa que está agradando a Dios, pero está a una distancia del cielo y de la tierra. Así hay gente dentro de una iglesia que está, hermano, solo por emoción, pero no tiene convicción, porque en el momento de la enseñanza, hermano, gloria al Señor, no hay una atención, no hay un esfuerzo para aprender, para escudriñar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y usted y yo no podemos vivir de emoción nada más.
sí tenemos emoción. Pero mire lo que sucede en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, hermano. Gloria al Señor. El versículo 51, mire lo que pasa. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mire qué tremendo. El versículo 53 dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Oiga eso. El Señor envió mensajeros para que prepararan un lugar donde, podríamos decir así, pasar el momento. Pero los samaritanos siempre guardaban, hermano, esa mentalidad de rechazo a los judíos. ¿Se acuerda que el Señor ya había ido ya a Samaria? Ahí evangelizó a la mujer samaritana. Muchos creyeron en él. Amén. Muchos habían creído en él. Pero ahora estamos viendo que el Señor envía gente. Y aquí entendemos de que no todos, hermano, estaban 100% dedicados a aprender del Señor, a seguir a Cristo, de aquella gente incluso samaritana. Amén. Alabado sea el Señor. Sin embargo, mire lo que sucede. Hay algo importante, porque el Señor, hermano, envió para que hicieran preparativos, pero no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, ellos, hermano, querían que él se quedara allí. Más que todo, no querían compartir al Señor. Amén, ¿me entiende? Ellos decían, o sea, guardaban todavía en su corazón esas ideas raras de que o solo nosotros o solo ellos. ¿Me entiende? Todavía guardaban esas ideas extrañas de que aquí o estás con nosotros o no eres de los nuestros. Oiga, no era que no lo querían recibir, era que no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Alabado sea el Señor. Entonces vienen los discípulos que supuestamente, escuche bien, tenían más tiempo o más momentos cercanos al Señor, donde escuchaban la palabra, donde escuchaban el mensaje, pero hermano, pareciera que a veces se les entraba por un oído y se les salía por otro a los discípulos. Porque ellos andaban con el Señor y tenían que ser ejemplo para los demás. Amén. Cuando ellos escuchan esto, especialmente, hermano, Jacobo dice y Juan, en el versículo 54. Usted ve que ellos escuchan, que le llevan la noticia al Señor y dicen, no te quieren recibir porque tú vas solo a pasar allí y luego te vas a Jerusalén. Entonces, no quisieron recibir al Señor. Aquí vemos entonces cómo se encienden estos discípulos.
Vea estas emociones, hermano. Amén. ¿Se ha encendido usted alguna vez? Como esos fosforitos, hermano, que pierden la cabeza por encenderse demasiado completos. Pues Jacobo y Juan se encendieron, hermano. Y ellos, hermano, expresaron su emoción, sus emociones. Y mire en sus emociones lo que pasó por la mente de ellos, tanto que ellos pensaron que el Señor también estaba de la misma manera que ellos. A veces, hermano, podemos cometer ese error de pensar que Dios está de acuerdo con nuestra forma de actuar o nuestra forma de hacer las cosas. Sí, ¿cuánta gente dice el Señor está con nosotros para hacer algo que Dios no es cierto, no está con ellos? Hay que tener cuidado, hermano, porque las emociones son traicioneras cuando no van acompañadas de convicciones en la palabra de Dios. Note, hermano, gloria al Señor, que ellos, hermano, ellos dijeron Señor y se lo dicen a Él. Señor, dice. Porque ellos dijeron, no, esto, el Señor tiene que estar sintiendo lo mismo que yo. Hay que tener cuidado, hermano. Porque el Señor no se abasa a nuestras emociones, ni se abasa a nuestra propia prudencia. Amén. No, el Señor no se mueve por nuestra propia forma de pensar o por lo que otros piensen, hermano. Eso hay que tener cuidado, hermano, cuando nosotros vemos a alguien saltando y revoloteando y diciendo allí, y Dios no está moviéndose en eso. Y Dios no está en esa actitud, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Señor, dice, como, hermano, lo involucraron a Él, como diciendo, ya Él sabe lo que aquí hay que sentir. Ellos sintieron odio, porque hay que tener odio para esperar la muerte de otra persona. Sí, hermano. Hay que sentir odio como para desear que alguien se muera. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Alabado sea el Señor. Y pero no es solo desear, es mover hilos. Amén. Porque usted ve que ellos, hermano, ahí qué casualidad que se llenan de fe, hermano. Qué casualidad. ¿Sabe? Yo me imagino cuando usted lee estos versículos, hermano, yo me imagino que ellos inmediatamente estaban pensando en Elías. ¿Verdad? Porque así hay muchos predicadores. Cuando se trata de expresar sus emociones propias, no las de Dios, entonces hasta utilizan pasajes de la Biblia. Usan pasajes de la Biblia que no tienen nada que ver para este momento, para ese tiempo. Que no tienen nada que ver para ese momento que puede estar pasando la persona. Y note, hermano, gloria al Señor, que lo primero que vino a la mente fue quizás aquel ejemplo de Elías, hermano. Y de Eliseo, de hecho. Que Elías, hermano, oraba y descendía fuego del cielo. Amén.
¿Qué es lo que le dijeron ellos? Miren las emociones no controladas. ¿Cuánta gente hay así, hermano? Y hablemos claro, ¿cuántos predicadores, cuántos pastores no hay así? Con emociones no controladas y guiando a gente, a grandes congregaciones, a gran número de gente, guiándolos, hermano, detrás de sus emociones. Eso es peligroso. Y es gente muchas veces, hermano, que por ignorancia, pero otros porque sencillamente, hermano, se acompletan con las emociones de los otros, porque no viven de convicción en la palabra de Dios. Note que ellos dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto era el momento para los discípulos. Usted se da cuenta ahora por qué el Señor, para evangelizar a la mujer samaritana, no dejó que estuvieran ellos allí. No permitió que ellos, los discípulos, estuvieran allí mientras él evangelizaba, hablaba con la mujer samaritana, porque hubieran echado a perder aquel momento de evangelización. Porque usted está viendo aquí lo que ellos sentían hacia los samaritanos. Solo esperaban el momento como para decirle: Señor, ya vio, se dio cuenta, ellos hay que eliminarlos. Ellos no merecen misericordia, porque ahí están diciendo eso. Oiga, hermano, en el tiempo de la gracia, hermano, en el tiempo del evangelio del Señor, los discípulos ante el Señor le expresan estas palabras: ¿quieres que oremos, que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire que hay gente, repito, que se llena de fe para lo malo. Yo siento que si oramos que se muera, se muere. Tienen fe para lo malo. Qué bueno que Dios no actúa al sabor y antojo del hombre. Por eso hay veces hay gente que hace, pero no pasa. Entonces lo que viene a hacer es buscar una excusa, una fórmula para no admitir que lo que hizo no era correcto. Yo he visto gente así. Gente que habla y expresa y dice y lo hace con fe. Y cualquiera que está escuchando dice: Dios mío, si Dios actuara conforme lo que habla esta persona, Señor, ¿qué sería del mundo entero? ¿Qué sería de mí, Señor? Pero cuando usted ve que proclamó, confesó, aseguró, pero no pasó nada, uno dice: Dios es maravilloso. Porque Dios no se va a mover por los hermanos, las emociones de otro. Alabado sea el Señor. Por eso usted ve que en una enseñanza que el Señor les da a ellos, hermano, ellos están deseando, tienen fe para orar, que caiga fuego y que mueran todos aquellos, todos carbonizados. Mire, hermano, qué tremendo. En ellos no había un control de sus emociones. Hermano, hay que controlar las emociones. Porque, hermano, como seres humanos, hay gente que quizás nos ha hecho daño y rápido nuestras emociones se activan para odiar, para aborrecer.
Porque eso es lo primero que viene a la mente. Amén. Eso es lo primero que venía a la mente en uno cuando no tenía a Cristo. Alguien le hacía algo a uno. No, esto no se queda así. Esto no se queda así. No puede quedarse así. Es que no debe quedarse así. Y hermano, ahí está ese demonio pullando las emociones. El Señor reprenda al diablo. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos ayuda a controlar ese carácter, ese temperamento. Amén. Agresivo, brusco, orgulloso, soberbio. Ese temperamento, hermano. Por eso mucha gente que antes era loca y era, hermano, orgullosa, engreída, cuando viene a Cristo cambia. Y no porque se haya desaparecido eso que haya, no porque eso es su carne, eso es su cuerpo, sino porque está controlado. Está, hermano, en las manos del Señor. Está supervisado por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Alabado sea el Señor. Por eso, si usted tiene un carácter no controlado, hermano, pídale a Dios que lo controle, que le ayude. Señor, ponme frenito en este carácter, Señor. Ponme frenos, Señor, no en la boca, sino en el carácter. No, y a veces en la boca también, ¿verdad? Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Porque ellos andaban con el Señor, pero no conocían al Señor. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.